Es que tienen a María Isabel Greco, una colega, claro, de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y de Lynch. Ella es investigadora, también fue profe en el Normal 1, ¿no? ¿En cuál otro? Sí, sí. En el Normal 1 durante muchísimos años, ¿no? En el profesorado de Educación Física de Vélez. Perfecto. Y ella investiga la obra de Manuel García Ferré, digamos que fue un gran pionero de la literatura infantil también, pero vinculado con la animación, con dibujos animados, que creó dibujos que, bueno, para las chicas más jóvenes, para mis alumnas, tal vez son desconocidos hoy, los pueden ver en YouTube, ¿no? Son Super Hijitos, Aguilucho, muchos de ellos. Para los que tenemos una determinada edad, no, porque formaban parte de nuestra infancia. Y es un trabajo de investigación también maravilloso en este libro que es increíble, que merece una presentación aparte, y simplemente son unos minutos, nada más, pero nos va a contar algo sobre su obra y sobre estos animales, sobre estos seres divinos, porque forma parte ya, para mí, Cachabacha forma parte del folclore. Cachabacha es argentina. La roja Cachabacha yo la amo. ¿La conocen? Sí, es divina. ¿Puedo decir algo brevemente? No la conocí. Porque yo lógicamente soy el que estoy más al norte, más alejado, pero mi infancia cambió totalmente con Anteojito y Tío Antifaz, con Mil Intentos y un Invento. Y algo que agradezco a la vida es haber escuchado el cuento del fierro que se queda solitario. Así que, qué placer. Bueno, entonces no estamos en la absoluta nebulosa, sino que conocen a ustedes, por lo menos algunos de los personajes, a Manuel García Ferré. Les quiero contar, este vaso lo podemos ver como medio lleno o como medio vacío. Y esta es la oportunidad que encontramos siempre en nuestra vida. El año 2020, que podría significar el vaso vacío, para algunos fue una oportunidad. En mi caso, la oportunidad de continuar con un trabajo en el que estaba comprometida desde el año 2013, cuando ingresé a la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, con una tesina acerca del maravilloso mundo de Hijitus, uno de los personajes de García Ferré. Bueno, fue una larga gestación, duró mucho más que 9 meses, y después el parto fue todavía más largo, porque recién lo pude tener in mano, en mis brazos, en enero del año 2022. ¿Qué hice en este libro? Bueno, hice un recorte de toda la actividad que llevó a cabo García Ferré y tomé una de sus revistas, Anteojito, tomé sus dibujos animados, tomé sus películas y, bueno, obviamente, los personajes, porque como decía Aristóteles, los personajes son los que ejecutan la acción, por lo tanto, es un elemento fundamental dentro de la tragedia o dentro de la historia. Entonces, con esto les doy una síntesis de lo que he trabajado en este texto. Pero quisiera concentrarme, dado que hoy es un día en el que se conmemora el sesquicentenario de la aparición del Martín Fierro, de qué manera podemos establecer cierto paralelo entre Martín Fierro y algunos personajes de García Ferré. De manera que quiero decir que hablar de un creador como Manuel García Ferré en este acto podría parecer inatinente. Sin embargo, como sucede con la riqueza de la vida, que es el material de los artistas, no pueden omitirse ciertos rasgos comunes cuando se trata de bucear en datos, en busca de significados y en elaboración de interpretaciones. En el caso de García Ferré,
vivió entre 1929 y 2013. Su revista más importante, Anteojito, dejó de aparecer seguramente cuando muchas de las chicas alumnas de Marcelo no habían nacido. Este hombre se radicó en la Argentina y a poco de estar acá comenzó con una producción especialmente centrada en los niños que sostuvo a lo largo de 60 años y que dejó huellas en varias generaciones de lectores y de espectadores entre los que hace más tiempo que somos jóvenes. Entre las diversas publicaciones gráficas que promovió, como les dije antes, la más recordada es la revista Anteojito, que se publicó entre 1964 y 2001. Anteojito, les cuento, era un recurso impresionante para los que estudiábamos magisterio y para los que después fuimos maestros, porque abordaba los contenidos curriculares del nivel primario con un recuadro especial para las efemérides. Incluía una parte recreativa a partir de historietas, cuentos, adivinanzas, juegos, recetas culinarias, misceláneas y una pauta publicitaria que fue aumentando con el tiempo junto con la construcción de los niños como consumidores. A partir de la década del 80, incorporó el suplemento Trapito para los más chiquitos, es decir, para el nivel inicial, que aún al día de hoy ofrece material nada desdeñable para las actuales maestras. Me interesa focalizar algunos de los personajes pergeñados tanto en la gráfica como en los dibujos animados y en las películas, en un ida y vuelta en el que se retroalimentaban, y a quienes su autor les dio tono y contextura. Fue él el que los dotó de una imagen definida, de una personalidad, de una determinada manera de actuar y de decir. Fue García Ferré el que los pensó, planificó minuciosamente sus acciones, su lenguaje y, en fin, como dijera Bakhtin, la lucha de un artista por una imagen definida y estable de su personaje es, en mucho, una lucha consigo mismo. Vemos esos personajes plasmados, pero ignoramos el proceso que demandó su creación, de qué modo se gestaron los detalles, la deliberación entre las ideas propias del autor y las opuestas, tomando probablemente algunos rasgos propios, como comentabas hace un momento de Carmen Lira, pero también nutriéndose fundamentalmente del entorno, porque al fin de cuentas todo sale de la realidad. ¿Cómo fue gestando esos mundos llamados Villa Leoncia, Villa Trompeta o Trulalá, que son sus propios Macondo, en los que interactuaban esos seres que hablan y emplean expresiones que los caracterizan, algunas de las cuales subsisten hasta hoy? Hijitus, la figura principal, es un niño común que vive en un caño acompañado de su perro Pichichus, pero cuando hay un delito se introduce en su sombrero desfondado y pronunciando la fórmula mágica: sombrero, sombreritus, conviérteme en superhijitus. Se transformaba en superhéroe justiciero mientras emitía su onomatopéyico chucu, 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 chucu. O aquí, otro personaje, es una mezcla de infante malcriado y adolescente que se maneja caprichosamente. Violento y tierno a la vez, se comunica con una serie de expresiones verbales deformadas como tiro, lío, collagolda o lompo el alma, es decir, rompo el alma. Laguirucho, oscilante entre los buenos y los malos en esta división dicotómica, utiliza expresiones propias que subsisten hasta hoy, como «Blama fuerte que no te escucho», que siempre me queda la duda si hace alusión a algún tipo de hipoacusia
o si en realidad es un gesto de astucia para no tener que hacer lo que le están demandando. El comisario Cecioso envía a los desacatados repimporoteando al calabozo. Pucho, dubitativo, comienza sus frases con la muletilla que... y cuando se ve en peligro, utiliza el lunfardo diciendo ¡rajemos, muchachos! Y además repite como adjetivo la palabra pluscuamperfecto para alabar al profesor Neurus, que en retribución lo llama ¡retonto!, subrayando la R para que el insulto tenga mayor fuerza. Anteojito remata sus acciones con su intrémulis chingulis, La rima también está presente, especialmente cuando Petete se despide en sus microprogramas diciendo: el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta la clase que viene. O con el personaje de Calculín, un niño estudioso que tiene un libro en lugar de cabellos y que, consultado en una historieta acerca de la crisis de energía, fíjense los años que hace, consigna en el epígrafe: 10 altos jefes de Estado a Calculín le han rogado que les ayude cual tema en un agudo problema. Esta breve recorrida por ciertas expresiones de los personajes ferrerianos coincide, y acá es el punto que buscaba con el Martín Fierro, con algunas peculiaridades del poema de Hernández. Por ejemplo, en ambos aparece el tema de la reducción vocálica, también la reducción de grupos consonánticos, o la S espiralada, la S aspirada, y también la terminación rimada. En cuanto a los personajes que se nutren de la realidad, el personaje de Martín Fierro es un hombre común que por una serie de injusticias se convierte en matrero, en rebelde, en un antihéroe, pero que no duda en dar consejos que ponderan la prudencia, la sabiduría y la experiencia, así como el valor del trabajo, del esfuerzo y del coraje. El personaje Hijitus es un niño común que se convierte en superhéroe para luchar contra el crimen. En los relatos que protagoniza hay una valoración permanente de la decencia, la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo y el estudio. En el centro de ambas historias aparece implícita o manifiesta la cuestión de la justicia. Justicia que estamos olvidando, pero que es un núcleo fundamental de la vida social que resuena en cada momento de la cotidianeidad y a través de las más variadas expresiones literarias. Esas expresiones literarias que de distintas maneras producen goce y complementariamente invitan a la reflexión. Me encantó. ¿Tengo preguntas? Sí. No, que no hay tiempo. Por favor. No hay personajes femeninos. Me tomaba el tiempo. Que no hay personajes femeninos, ¿verdad? No, esto en el libro lo abordo. Sí, el único personaje, el único primer personaje femenino que aparece es la bruja Cachabacha, que además no nos deja muy bien implantada. Pero bueno, nos tenemos que ubicar también en determinada época. Claro. Después van apareciendo en las revistas algunos personajes femeninos como el Hada Patricia, la vecinita de enfrente, pero siempre son en segundos planos, no tienen la preeminencia que tienen los personajes masculinos. Pero reitero,
para no caer en lo que en ciencias sociales se llama el presentismo histórico, nos tenemos, y eso a las futuras maestras hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo ustedes que van a ser de nivel inicial y que a veces con el tema de que los chicos todavía no han ido constituyendo su noción de conciencia histórica. A mí me ha sucedido que alguna maestra ha dicho, no, como esto es muy difícil no les enseñamos historia. No, hay que ir enseñando y hay que ir justamente formando esta conciencia histórica que nos enseñe a que cada producción es hija de su tiempo y que no se pueden aplicar valores actuales a otros tiempos que ya han pasado, ¿verdad? Gracias.